Queremos hoy hablar acerca del altar familiar. El altar familiar tiene que ver entonces con lo que nosotros podamos transmitir y mostrar a nuestros hijos en nuestra casa. Uno de los programas que causaron en mí dejar una huella, tal vez una marca, sin duda fue un programa que se titulaba El altar familiar. Lo escuchábamos en radio en ese tiempo. Hoy en día hay otras formas de comunicación. Pero en ese tiempo, en la radio que escuchaba, había un programa que se llamaba El altar familiar. Me llamaba mucho la atención. Este programa tenía algunas características. Una de ellas es que mostraba el estudio de la Biblia, es decir, empezaban a estudiar pasaje por pasaje, libro por libro, y tenían al final un tiempo de oración. Me recuerdo mucho la entonación de la música de entrada de este programa. Claro está que no lo voy a cantar ni lo voy a entonar porque me sale muy mal. Pero es cierto que hay situaciones en nuestra vida que nos dejan marcas y huellas. Y una de esas, sin duda, tiene que ser entonces el tiempo de tener una comunión con Dios, el altar familiar. Y queremos entonces preguntarnos, ¿para qué era el altar familiar? ¿Qué es el altar familiar? Claro, la imagen que nosotros podemos ver es acerca de un montículo de piedras donde encima se ponía ahí el fuego para que se consumiera la ofrenda. Y esa ofrenda era elevada hacia Dios. Moisés, cuando hablaba acerca de la manera como debía hacerse esto y para qué era, le dice a Aarón lo siguiente: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Hay algunas palabras, verbos, que nos ayudan a ver cuáles son esas actitudes o esas acciones que nosotros debemos tener al altar, al presentarnos al altar. ¿Y qué era el altar en sí? En primer lugar, nosotros podemos ver ahí ese verbo que dice acércate al altar. El altar está ahí para que nosotros podamos tener ese tiempo de comunión con Dios. El altar no se ha ido a ningún lado, sino que se ha quedado ahí estático, y es la persona la que podría decir yo me voy a acercar o no. Es la persona la que decidía entonces juntarse al altar o no. Y ahí encontramos nosotros al altar. Entonces Moisés le dice, acércate. Qué interesante es esto. Dios está ahí para nosotros. Pero Dios nos espera que nosotros lo busquemos y nos acerquemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado aquellos versículos que nos hablan y nos manifiestan que debemos acercarnos a Dios? Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, uno de ellos. Es decir, no hay mejor lugar para acercarnos que es hacia Dios. Acércate involucra también un mandato en este momento. Y si nosotros podríamos estar en el lugar de Aarón y que nos dijeran, acércate, era entonces una determinación que deberíamos tomar sí o sí, acercarnos al altar. Generalmente esto no sucede, sino que cuando nosotros buscamos acercarnos al altar, muchas ocasiones es por una necesidad, es por un anhelo, es por un deseo. Pero aquí le está diciendo que involucra muchas otras cosas más. Acércate al altar y haz tu expiación. Y es una de las primeras cosas que tenía que hacer Aarón también. Hacer él su expiación. A veces podemos llegar al altar y empezar a pedir por muchas personas, sin llegar a tener ese momento de acercarnos hacia Dios directamente. El Padre Nuestro habla mucho acerca de esto. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu gloria, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra.
y habla acerca entonces de acercarnos a Él y hacer nuestra expiación y tu holocausto. Y dice, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Por ti y por el pueblo. Una vez que nosotros podamos tener un tiempo entonces de expiación, es decir, expiar, ¿qué quiere decir? Extraer, sacar el pecado, es decir, que se ha quitado el pecado. Esta es la palabra que se utiliza para expiación aquí. Quitar ahí el pecado. Es lo que hacía la ofrenda. Es decir, Dios veía la ofrenda y limpiaba y quitaba el pecado. Hoy en día nosotros hemos de considerar que tenemos aquella ofrenda que se hizo por nosotros para justificarnos. Sí, exactamente, Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Fue la ofrenda de expiación por mis pecados. Cuando Dios me ve a mí, lo que está viendo es a Jesucristo en mi vida. Eso es lo que va a ver Dios en mi vida. El sacrificio, la sangre de su Hijo que me limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante entonces que aquí involucra una limpieza de nuestro ser. Cuando nosotros expiamos nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios confiadamente. El libro de Mateo, en el capítulo 5, el verso 23, Jesús habla de esto también. Y dice la Escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos acercarnos delante de Dios sin ni siquiera imaginarnos que recibiremos algo de Él con un corazón que está afligido y que no se ha reconciliado con Dios y con el hermano. Reconcíliate con Dios. Entonces, ¿para qué era el altar? Era para que nosotros podamos tener una reconciliación con el Padre y una reconciliación horizontal con nuestros hermanos. El altar es el lugar de adoración. Haz también tu ofrenda del pueblo y haz la reconciliación con ellos como ha mandado Jehová. Es un mandato de Jehová. Dios quiere que nos acerquemos al altar. Dios quiere que tú y yo podamos ir al altar y tengamos esa reconciliación con el Padre. ¿Por qué es tan importante entonces el tiempo que podemos tener con Él? Y es el altar, es porque es un lugar en el cual nosotros podemos rendirnos delante del Señor. Ahí nosotros tenemos reconciliación. Ahora, imagínate el hipotético caso de que yo me acerque delante de Dios sin ni siquiera haber tenido ese momento de reconciliación con el Padre. ¿Con qué cara yo iría delante de Dios? Y empezaría a adorarle. Cuando entendemos, también citando al Padre Nuestro, que dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Con qué cara iría yo si no me he reconciliado con Dios? Si tampoco he perdonado a mi hermano. Cuando nosotros nos acercamos en oración y al menos en estos tiempos de dificultad, de pruebas que vive la humanidad entera, porque no es algo de un solo país, sino que es algo global. Muchas veces nos acercamos buscando algo, buscando querer tocar el manto de Dios. Pero sin la confianza delante de Él, sabiendo que confiadamente puedo acercarme al trono de gracia, porque voy a recibir de Él la reconciliación. Ahora, esto no quiere decir que si yo tengo o yo he estado alejado de Dios o tengo mis pecados, no tenga que acercarme a Dios. Es un mandato que vaya y me acerque a Dios. El altar debe involucrarse entonces un momento
No para decir, no, hoy no puedo acercarme delante de Dios porque tengo mucha vergüenza o porque tengo mucha culpa y a lo mejor Dios no me escucha. No, Dios anhela que tú anheles también y desees acercarte a Él. Él está esperando por ti para reconciliarse contigo en todo tiempo. Entonces, esto es lo que es el altar el altar en sí. Eso es lo que es el altar en sí. Un tiempo de reconciliación, de paz, un tiempo de adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en tu vida y hará en tu vida. Pero el altar requiere algunos elementos. Sí, es importante que sepamos algunas cosas que requiere el altar. El altar requiere entonces sacerdocio. Sacerdocio. Alguien que ofrezca este altar. Alguien que lleve entonces este tiempo de comunión y de adoración con Dios. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 9. Realmente es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a recordar leyéndolo juntos. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pedro hace alusión a que todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Ahora, quiero que veas estas cosas muy importantes. Un creyente puede actuar como un sacerdote para sí mismo y para otro creyente. Sí, aquí hay dos cosas muy importantes que tienes que ver. ¿Cómo se divide este versículo? Empieza diciendo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Es mi identidad delante de Dios. Es lo que Dios me ha hecho. Es decir, tú no puedes decir esto no soy lo que Dios me ha hecho. Porque la palabra de Dios dice esto es lo que tú eres delante de Dios. Tú no puedes decir yo no soy sacerdote. Si Dios te ha llamado para que seas su hijo, eres también real sacerdote. Eres una nación santa. Eres un pueblo adquirido, comprado, tomado por Dios. Jesucristo murió en la cruz. El Dios hecho carne que habitó entre nosotros murió en la cruz. Se sacrificó por ti y por mí. Entonces entendemos claramente que hemos sido adquiridos por Dios, que somos real sacerdocio, nación santa. Eso nos da una identidad que no nos permite irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos mantenernos entonces, no es que yo no soy así, no es que es otra persona, el pastor, el líder, el que está ministrando, aquel que tiene a su cargo un ministerio. No, es para todos. Es una tarea para todos. Y la segunda parte dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies, para que testifiques, para que hables, para que des a conocer las virtudes, es decir, todo aquello que es Dios, de aquel que te llamó. Entonces, un sacerdote, eres tú, soy yo, son los hijos de Dios. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Si Dios me trajo a la luz, tengo que ser sal y luz. No puedo entonces decir yo no voy a ser sacerdote para ellos también. Yo voy a ser sacerdote para anunciar las virtudes. Y como decíamos hace un momento, sacerdocio para este mundo que necesita escuchar del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué vas a anunciar? Las virtudes. ¿Qué es lo que van a ver ellos de ti? Las virtudes de Cristo.
somos cristianos y la palabra cristianos viene a darnos una connotación de pequeños Cristos, imitadores de Dios, imitadores de Cristo. El hogar cristiano ofrece un ministerio privilegiado para los padres como sacerdotes para sus hijos. Es en el hogar cristiano, es en el hogar donde habita Cristo, donde hay una persona creyente, donde se puede dar a conocer entonces o podemos manifestar este ministerio sacerdotal. Y si tú eres padre, lo harás para con tus hijos. Qué maravilloso privilegio el que tenemos. Siempre he manifestado que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Y muchos de ustedes acordarán esa frase que yo repetía continuamente. Nuestra primera iglesia es nuestra familia. Porque ellos tendrán que vernos. Ellos saben nuestros errores, ellos saben nuestras debilidades, pero también han visto las virtudes de Dios manifestadas sobre nosotros, su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Ellos han visto cómo nosotros hemos sido transformados al reconciliarnos con el Padre. La iglesia en casa. Estemos donde estemos, seguimos unidos. Y esta es una frase que hoy en día podría verse, qué sé yo, multiplicado en las voces de todas las iglesias. Y gracias a Dios, pues si algo podemos dar gracias por la pandemia, es que nos ha permitido empezar a ver que la iglesia no está encuadrada en un templo físico, en un edificio físico, sino que la iglesia está donde están los creyentes. Tu casa es la primera iglesia que tú tienes. Y estemos donde estemos, seguimos unidos. Hoy tenemos la posibilidad de que yo estoy en casa y poderme comunicar con ustedes, que usted está en casa. Y en casa, usted puede transmitir estas palabras a los suyos. Que si el Espíritu Santo está hablando algo a su corazón y a su vida y a su mente, usted lo va a transmitir a los suyos. La iglesia en casa es importante. Durante este tiempo hemos estado en algunas conferencias vía Zoom. Sí, hoy en día se ha multiplicado a través de esta plataforma y probablemente tenemos más reuniones que antes. Porque queremos aprender esto, todo está a la mano. Al punto de un clic. Y como estamos confinados, no queda otra que poder sacarle el mejor provecho a nuestro tiempo. Y sabes que escuchaba en una de estas conferencias de las iglesias del CLAR, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, que hoy en día los pastores estaban mencionando, sí, estamos diciéndole a cada uno de los padres de la iglesia, que ellos tienen el privilegio de poder compartir en su casa el sermón, la palabra. Ellos escuchaban el domingo, pero entre semana ese mismo mensaje lo repetían en casa. Hacían memorización de algunos de los pasajes en sus hijos. ¿Qué privilegio es este? Hoy en día también entendemos que no solamente estamos luchando con la manera como nosotros podemos compartir el evangelio. Sí, porque decimos, pero es que yo no sé cómo. Déjenme decirle, los primeros discípulos solo fueron con el poder del Espíritu Santo. Y lo que habían escuchado de Jesús. Lo que usted ha escuchado de Jesús, sea poco o mucho, va a tener gran impacto, porque el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar. Los influencers hoy en este tiempo estamos también viendo cómo ellos están tomando la mente de nuestros hijos. Sí, yo no voy a determinar aquí si hay influencers buenos o malos, no, eso es para otro momento. Quizás podamos
debatir, compartir, pero no es el caso. Sino que lo que quiero decir es que hay otras cosas con las cuales nosotros debemos también competir, con influencias que pueden tener un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, que seguro la hay. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchos tendrán buenas intenciones, pero recordemos que muchas veces pueden estar engañados, porque sale de su mente, de su propia comodidad. Y déjeme decirle algo más. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos la maldad del hombre se va a multiplicar y el amor de la gente se va a enfriar. Tengamos cuidado porque aún nuestro corazón puede engañarnos a nosotros mismos. Por eso debemos conocer y entender lo que Dios quiere mostrarnos. Y que cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros que hablarnos. Y ese lugar es el altar. El altar entonces requiere un sacerdocio que presenta dos posiciones. Primero de ellos es presentar a Dios ante los hijos. Y el presentar a sus hijos ante Dios. Presentar a Dios ante los hijos. Sí, ahí hay un policía. Y este policía me hace recuerdo a una serie donde un policía salía por detrás de unos arbustos y veía a unos chicos en un carro naranja. Muchos se acuerdan de esa serie. Y llegaba el policía y los multaba porque se habían pasado alguna contravención, algo. Y a veces pensamos que Dios es un policía cósmico. ¿Qué quiere decir esto? Que está allá en los cielos, pero si ve que nosotros hacemos un error, tienes un castigo, multa. Porque es la manera como en nuestra cultura también hemos sido enseñados. Venimos de una cultura que habla acerca de obras y recompensas. Sí, es así. Pero menos mal que la palabra de Dios dice no es por obras, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo estamos presentando a Dios? ¿Como un reglamento religioso severo o un severo moralismo? Hace mucho tiempo en la iglesia donde ustedes están, llegó una persona y que me decía, pastor, yo conozco los 10 mandamientos. No soy una persona tan mala. Pero quiero saber qué otra lista tengo que hacer para ser miembro de la iglesia. Me pareció muy interesante su charla. Y escuché otras cosas más y luego le dije, qué bueno que usted es una persona que ha respetado la mayoría de estos reglamentos religiosos. Pero déjeme decirle una cosa. La palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, ni a uno. Y que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. A veces presentamos a nuestros hijos con reglamentos severos, o tal vez con un severo moralismo. Y recuerden ustedes que la moral no solamente está definida por el aspecto religioso, por las enseñanzas de una iglesia, sino que también está definida por otros aspectos que tienen que ver con la cultura en la cual vivimos. Lo que para nosotros puede ser moralmente aceptado, en otra cultura puede ser no moralmente aceptado. Y esto muchas veces también tiene que enseñarnos que Dios no está trastocando nuestra cultura, porque Dios es supracultural, está por encima de las culturas, porque Dios es para toda la humanidad. Porque muchas veces mostramos así a Dios. Lo único que muchas veces ocasionamos es que nuestros hijos puedan rebelarse contra esta fe, porque no están viendo al verdadero Dios. Están viendo muchas veces a un Dios que queremos presentar.
¿Cómo estamos presentando a Dios? Déjeme decirle lo que dijo Dios respecto a esto. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, imagínate esto. Escucha, Luis Felipe, soy yo. Y si yo le digo a mis hijos, escucha, Josafat. Muchos de ustedes conocen a mi hijo Josafat. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta primera parte tiene que ver con el propósito de quién es Dios. La identidad de quién es Dios. El Señor nuestro. Mi Señor es tu Señor. Él es Dios. Y cuando hablamos Dios, estamos determinando que es lo grande, lo maravilloso. Es decir, estamos determinando que Él no se equivoca, que Él lo creó todo, que Él tiene un plan perfecto. En eso creemos, en eso estamos determinados y que nosotros debemos, ahora que somos hijos de Dios, podemos estar en ese plan maravilloso de Dios. El Señor, nuestro Dios, es el Señor de mis hijos, es el Señor tuyo, es mi Señor. Y esta segunda parte de esta identidad, de esta misión, de este propósito de Dios, el Señor uno es. Uno es. No hay más fuera de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno somos. Es decir, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. No existe más. Cuando yo le digo eso a mis hijos y les digo, nuestro Dios, ellos tienen que ver que Él es realmente mi Dios. Ellos tienen que saber de que Él realmente es mi Dios, que yo le creo, que cuando hemos ido a oración, sabiendo que vamos al Padre confiadamente y pedimos creyendo, Dios responde. Josafat en algún momento nos decía, y lo dijo a la congregación: antes yo recibía la gracia de Dios que salpicaba de mis padres, de lo que Dios hacía. Pero ahora entiendo que la gracia de Dios y esa gran misericordia me acompaña a mí también. El Señor nuestro Dios. ¿A quién estás mostrando tú? ¿A un Dios religioso o a un Dios que ha hecho una transformación en tu vida? ¿A quién estás mostrando tú? ¿Estás mostrando al verdadero y único Dios que merece toda la alabanza? ¿O a un Dios que lo compartes con otros ídolos? Y dice: y amarás al Señor tu Dios. Es la misión de nosotros. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La misión es amar a Dios. Hacemos todo por amor. Obedecemos los mandamientos de Dios, no porque nos va a salir una multa, nos vaya a caer un rayo del cielo, sino que obedecemos a Dios por amor, porque lo amo, porque quiero hacer todo y no le quiero faltar a Dios. Y lo hago con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con mi alma, con mi sentir. Esa es la forma de amar a Dios. Presentemos a nuestros hijos, presentemos a Dios a nuestros hijos. Que el altar familiar pueda ser una demostración de lo que ellos ven. Los jóvenes que se rebelan contra la fe no se rebelan contra Dios, sino contra un formalismo religioso. Dios es lo primero, muchas veces decimos, pero puede esperar. Sí, puede esperar
Hoy día no tengo muchas ganas, hoy no me siento muy bien. Quizás mañana, hoy tengo otra ocupación más importante, lo haremos pasado mañana. Sabes que cuando tú te comprometes con Dios en hacer algo, tienes que cumplirlo. Y si es más, presentar como sacerdote a Dios, a tus hijos, hazlo. No sé cuánto tiempo tú tienes para presentar a Dios. 5 minutos, 10, 15. Que sea el tiempo más valioso. Y no creo que 5 minutos puedes hacerlo todo. Pero que sea el tiempo específico, un tiempo de calidad, un tiempo que tú has separado para el Señor. Como separas el tiempo para ver una serie, un programa, leer un libro en estos días. Así separa un tiempo para Él, porque Él es lo primero. Él es tu Dios y lo amas con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Dios es lo primero y no puede esperar. Eso tienen que verlo tus hijos porque ellos verán a Dios en eso. ¿Sabes? Durante este tiempo, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder compartir con nuestros hijos. Josafat estuvo con nosotros durante todo este semestre. Por algún evento de la embajada retuvieron su pasaporte. Y cuando tenían que entregarlo, llegó la pandemia y se cerró todo. Nosotros enfermamos en el mes de abril. Sabes, fue un momento muy, muy complicado. Pero Dios permitió que mis hijos Josafat y Priscila pudieran atendernos. Ellos cocinaron, ellos lavaron, ellos limpiaron, desinfectaron, compraron, traían las compras. Gracias a Dios por sus vidas. Cuando terminaron las 2 semanas críticas que tuvimos y empezó a darse signos de una mejoría, algo que hicimos con mi esposa, fue separar un tiempo con ellos. Cada noche, a las 8 de la noche, empezamos a orar. Empezamos a tener tiempo de meditación. Y entendimos que en la medida de la gracia de Dios que hemos recibido por la oración de ustedes y de muchos otros hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Fue un tiempo para orar por nuestra familia, que muchos de ellos también estaban padeciendo. Fue un tiempo para orar por ustedes y por otras personas que estaban padeciendo. Hemos orado por muchas, muchas, muchas personas y seguimos haciéndolo. Porque Dios nos ha dado ese privilegio y esa gracia de interceder. Porque a través del altar familiar, presentar a Dios a nuestros hijos, restauramos su área espiritual. Si es real en usted, si Dios es real en su vida, será real también en cada uno de sus hijos. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo podría hacer esto de presentar a Dios a mis hijos? Aquí está la respuesta. Y hay algo interesante de esto aquí. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Guárdalas, que estén sobre tu corazón. Sí, mi corazón puede ser engañoso, mi corazón puede decirme muchas cosas, puede desear cosas que no deben ser. Pero ahí está la palabra sobre tu corazón. Y sobre el corazón de ellos. Y sabrás que cuando algo pase en sus vidas, también la palabra de Dios va a estar en ellos, porque ellos la van a grabar en su corazón. Y dice: y la repetirás. En el principio de nuestra charla el día de hoy, del sermón del día de hoy, les dije acerca de este programa de radio.
Hoy en día hay muchos otros programas en la radio que dicen el altar familiar. Qué bonito título. Y prácticamente tienen lo mismo, ¿no? Oración, estudio de la palabra, adoración. Porque eso se trata, de adorar. Pero ese programa quedó muy grabado, como le dije, la entonación y muchas cosas más. Tal vez tú recuerdas muchas otras cosas de tu niñez. No todas, quizás muy pocas, pero sabes que hay cosas que marcan tu disco duro, tu memoria y tu mente. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Por la repetición. La repetición se convierte en un hábito. Y un hábito deja marcas. Que al repetir, ellos pueden adquirir el buen hábito de guardar la palabra de Dios en sus corazones. Y sabes que ellos la guardarán en su vida, en su mente, en los momentos que necesitan hacerlo. Como dice aquí, en todo tiempo. La palabra es importante. La enseñanza diligente y natural de la palabra, mostrándoles a Jesús en todo tiempo. La presencia de Jesús en la familia invita a adorarle en una forma inspirada por el Espíritu Santo. Hubieron momentos en los cuales todos nosotros tuvimos cierto tiempo con Dios, movidos por el Espíritu Santo. Me recuerdo en un día muy especial en que compartíamos con nuestros hijos. Y ellos también fueron movidos por el Espíritu Santo a hablar, a adorarle al Señor. Cánticos, invocaciones, memorización de versículos, lectura, dramatización, oración, son algunas de las formas como nosotros podemos transmitir la palabra de Dios. Una de las cosas que hice fue que hay una aplicación en los celulares que tiene ahí una parte de la escritura dramatizada, es decir, en un video, y los pasé donde los chicos y les dije, vean esto y luego conversaremos sobre esto y me dirán qué piensan de esto. Unos hijos de unos primos han tenido una idea, ¿no? Empezaron a hacer un concurso, habían 2 familias muy cerca y empezaron a hacer concursos entre ellos de memorización y quien ganaba recibía un premio, como para estimular un poco el aprendizaje de la palabra. Lo hacemos por símbolos. El verso 8 y 9 habla acerca de que deberán estar en la frente, las pondrás como marcas en los lugares donde se pueda ver. Si Jesús es el centro de nuestra familia debe reflejar esto. ¿Qué hay en tu casa, en tu hogar? Que puedan ellos grabar acerca de quién es Dios, de lo que es Dios para sus vidas. ¿O será que en vez de poder ver una palabra en su cuarto, en algún lugar que tú les regales, en su escritorio, lo que probablemente puedas ver son otras imágenes que están transmitiendo otros mensajes? Ayúdalos. Tú eres su sacerdote. Tú eres su guía. Real sacerdocio de nación santa, para que anuncies las virtudes de Dios. No para que calles. No para que decir, no, yo no le puedo decir nada porque no quiero obligarlo. No, esas son patrañas, son mentiras. Son mentiras del diablo. Porque tú no lo estás haciendo, pero por tu comodidad. Tal vez porque quieras parecer el bueno, el que los entiende. Pero eso es mentira, son mentiras del diablo. Hay otros que lo están haciendo. Entre comillas, los influencers. Las redes sociales. Porque quizás tú no tengas control sobre lo que ellos están viendo. Tú no tienes control sobre lo que ellos están escuchando. Y ellos sí están influenciando a tus hijos. Y tal vez no lo hagan para el Señor.
Ten cuidado de eso. Dios va a pedirnos cuentas también de lo que Él nos ha dejado. La herencia de Jehová son los hijos. Los símbolos recuerdan verdades bíblicas básicas. El capítulo 7 de Hebreos nos habla acerca de que Él es el sacrificio una vez y para siempre, del gran sacerdote que vino a ser Jesucristo, y que ya no hay más ofrenda por el pecado. Sí, qué hermoso. Lo repetimos. Pero qué bueno saber de que hay símbolos que nos recuerdan esto. Como sacerdocio en el hogar, el padre tiene la responsabilidad de presentar a cada hijo delante de la presencia de Dios. Lleva a tus hijos a la presencia de Dios. Más Lucado dice, él sabía que el precio a pagar por esos pecados era la muerte, hablando de Jesucristo. Él sabía que la fuente de esos pecados eras tú, ya que no podía concebir la idea de una eternidad sin ti. Él escogió los clavos. Los símbolos que nosotros tenemos el día de hoy son la Santa Cena. Uno de esos símbolos que tenemos. Y los símbolos, como la copa y el pan, representan lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, se sacrificó por nosotros. Cuando tomamos los símbolos de la Santa Cena, estamos recordando esta palabra y esta virtud de Jesucristo. Y si lo hacemos en casa, en familia, podemos dar a conocer este mensaje. Qué buena didáctica que nos dio Jesucristo. Qué buena enseñanza que nos transmitió. Para que no, y dice, la repetirás cada vez que se reúnan. Porque Él sabe que necesitamos recordar esto. Necesitamos recordar siempre a quién nosotros debemos nuestra vida. Él sabe que necesitamos recordar qué hizo Él por nosotros y dónde está nuestra fuente de amor, de virtud. Presentemos a nuestros hijos en su gracia. Presentar a los hijos ante Dios. Ya hemos presentado a Dios a nuestros hijos. Yo les decía que la segunda cosa es presentar a los hijos ante Dios. La oración familiar está vinculada a la prosperidad. No me entienda mal. No habla aquí de la prosperidad comparado con lo que hoy se habla de la teología de la prosperidad. Habla acerca con lo que nosotros podamos recibir de bendición. De la prosperidad en el hogar cristiano. Porque siempre va a haber dificultades en parejas. No hay pareja que no haya tenido dificultad. Pero Dios, siendo el centro y el amor de nuestras vidas, podrá darnos ese amor que necesitamos para perdonarnos, para reconciliarnos, para amarnos más. Y que no llegue ese momento de que nosotros podamos decir es que el amor se acabó. Está vinculado a la prosperidad en el hogar cristiano. De saber cómo nosotros debemos proceder con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. ¿Cómo debe ser esa relación? Ahí la palabra de Dios dice claramente muchas cosas. Esposa, respeta a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Hijo, obedece a vuestros padres en todo. La oración familiar, el tiempo de estudio, está vinculado a la prosperidad del hogar. Oramos por nuestros hijos, oramos por sabiduría y entendimiento sobre él. Cuando enseñamos a orar a nuestros hijos, los ponemos en contacto personal con Dios. Enséñales a orar para que ellos tengan contacto con Dios. Salmo 127, del 3 al 4. Es un salmo muy conocido, pero quiero repetir, quiero que lo podamos buscar juntos. Salmos 127. 3 y 4. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, maravilloso. No son míos, son de Dios, son un regalo de Dios.
Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué hermoso. Otra versión dice como flechas. Y hay una película que dice son como flechas. Volarán, saldrán. Pero ellos saldrán con lo mejor. Saldrán con esa palabra en sus corazones. No serán perfectos, pero el amor de Dios los prosperará. Mi hija no está con nosotros tampoco. Mi hija segunda, Abigail, ella está en misiones en el barco Logos. Y allá donde está sirviendo al Señor como misionera. Josafat se está preparando para misiones. Mi última niña está en su senior class, perdón. ¿Sabes? Mi responsabilidad debe ser guiarlos a conocer a Dios y que ellos puedan buscar a Dios. La reconciliación es importante. Marcos 11 del 24 al 25 nos habla acerca de esto. No puedes presentarte delante de Dios sin haber reconciliado. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con Él. Hay bendición en el Señor. Seamos sacerdotes para nuestros hijos. Seamos sacerdotes. Seamos aquellos que puedan transmitir ese amor. Josué era un hombre que conoció muy bien esta palabra. Claro, Josué estuvo muy de cerca con Moisés y probablemente escuchó estas palabras muy de cerca que Dios le transmitió a Moisés. Instruye al niño, instruye a tus hijos, compárteles del amor de Dios. Esto que es la misión de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Josué escuchó de Dios que le decía, y esta palabra hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Él sabía todo esto. Al final de sus días, él exclamó, miren a quién van a servir ustedes. Pero yo y mi casa, no importa cuánto tiempo pase o cuánto tiempo me quede, mis hijos seguirán con lo mismo, mi descendencia va a ser lo mismo porque ellos han aprendido a quién le sirven. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El altar familiar me lleva a esto, a que podamos ser siervos de Dios. Separa un tiempo con tu familia, con tus hijos. Puede ser todos los días o puede ser una vez a la semana. Comparte con ellos. Repasa el sermón, probablemente si no sabes qué compartir, anota todo lo que vas aprendiendo en el sermón y repítelo. La repetirás a tus hijos. Repítelo, transmítelo, compártelo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Que Dios nos ayude a edificar una familia en Cristo Jesús.